Empecé como cualquiera, mandando mensajes. Muchacho peruano de buena presencia busca gringo en relación amatoria de negocios. Sea cual sea el mercado que van a querer ir, tienen que entender la cultura. Por eso tienen que conocer al usuario, a quién le están vendiendo, qué mensaje, cómo llega el mensaje. Si no, no va a funcionar. Habían empresas que le decíamos, dame los proyectos que nadie quiere y yo los voy a hacer. Había gente que también tenía un montón de dinero y te decía, quiero copiar Twitter. ¿Por qué? Quiero hacer un Facebook para gente que juegue golf o el vino. ¿Cuál es el diferencial? Que la calidad nunca debe bajar. La calidad de la gente que contratas, la calidad del producto que saques, independientemente de qué tecnología uses. No es que esté mal que la gente quiera hacer unicornios, pero yo prefiero camellos. Empresas que realmente soporten todo. Ahora viene AI. Todo el mundo piensa que va a ser AI. No, la idea es qué parte de todo este ecosistema de AI voy a usar yo. Justamente lo que trato de hacer es comprar o ayudar a esos negocios, ponerles un twist de tecnología y hacer que vendan muchísimo más. No son negocios malos, solamente que no hay nadie que los quiera manejar. El latinoamericano no se la cree. Luego viene alguien de Israel o de Londres o de otro lado y se la cree y salen las cosas, ¿no? Antes de empezar con este episodio, solo quería agradecerte por ser parte de esta comunidad y escuchar estas conversaciones. Tenemos grandes planes para escalar este podcast y aportarte muchísimo más valor. Hay un solo pequeño favor que tengo para pedirte. Actualmente el 60% de las personas que escuchan este podcast no están suscritas a nuestro canal. Me encantaría bajar ese número. La razón por la cual puedo traer estos invitados y tener estas conversaciones donde les hago preguntas en base a mis propias dudas e intereses es porque escuchas estas conversaciones, likeas, comentas y te suscribes. Si te ha gustado alguna de estas conversaciones y las publicaciones que hacemos, suscribiéndote a nuestros canales como YouTube, Spotify o Apple Podcasts ayuda muchísimo a que sigamos creciendo, aportando valor y que más invitados quieran participar. Además, en línea a incluirte en la conversación, si dejas un comentario en nuestro canal de YouTube con una pregunta o tema de interés, me esforzaré en encontrar el invitado ideal para responderla. Gracias. Disfrute la conversación. Kenneth, gracias por venir. Gracias a ti por la invitación, un placer estar acá. He tenido la oportunidad de escuchar tu historia y cómo creciste Tekton. La has roto como emprendedor con Tekton, Gracias. Tu consultora de tecnología, una historia en verdad increíble. ¿Ya están en cuántos países? Después de COVID, por lo menos 6 a nivel de operaciones, pero siempre atendiendo el mercado principal americano, ¿no? Y cuando me has contado la historia de Tekton antes, como te digo, creo que estuvo llena de aprendizajes que me ayudaron un montón. Entonces, por eso quería tenerte acá para que puedas contarle a la audiencia de Era Digital, podamos hablar de tecnología, podamos hablar de nuevas tecnologías, como también de todos tus nuevos ventures, tus nuevos intereses. Sé que estás metido en el mundo inmobiliario, de real estate, estás creando tu Holdco, mucho de qué hablar. Pero algo que en verdad no sé tanto de ti todavía, nunca te he preguntado, es ¿cómo fue tu vida antes de empezar Tekton, que fue tu primer emprendimiento? O sea, ¿de dónde nació este interés por la tecnología? ¿Cómo aprendiste a programar? Claro. A ver, todo empezó porque mi papá es ingeniero igual que yo. Entonces, él es ingeniero electrónico. Entonces, yo era hiperactivo. Entonces, la mejor manera de tranquilizarme es toma un libro de C, léelo, ahí está la computadora y no fastidies. Entonces, empecé a jugar con eso y así empecé. Leyendo un libro de C, haciendo los experimentos, el típico Hello World, de ahí poco a poco, estructuras, y de la nada empecé a entender este mundo maravilloso de bits and bytes. Pero te iba súper bien en matemáticas, ciencias en el colegio. O sea, se te hizo natural, me imagino. O sea, me gusta la matemática. Yo era el peor alumno del colegio y el peor alumno de la universidad. Porque siempre lo he cuestionado todo. ¿Qué cuestionabas? ¿Qué es lo que menos te gustaba de la educación tradicional? En general es para qué lo aprendo. O sea, si te das cuenta, la educación per se, a mi punto de vista, no está bien estructurada porque no te enseña nada que necesites en el mundo real. En el mundo real, a ver, vamos a reformularlo. En el colegio nadie te enseña finanzas, nadie te enseña salud mental, nadie te enseña cómo hacer un presupuesto, nadie te enseña cómo vender, que son las cosas principales que al momento de salir de la universidad no tienes la menor idea de cómo hacerlas y son donde caen. Entonces, para mí el colegio, o sea, ¿cuál es el propósito de ir al colegio? Cuando acabaste, saliste feliz, pero de ahí viene la universidad. Claro, y fue otra tortura, ¿no? ¿Tanto así? Peor donde estudié, ¿no? Donde me le enseñaron cosas que a mi papá le habían enseñado. ¿Qué te metiste a estudiar? Ingeniería informática. No puedo decir el nombre, pero todo el mundo sabe. ¿Y cómo fue esa experiencia universitaria al inicio? O sea, rápidamente decidiste, quiero acabar la universidad rápido para meterme en el mundo laboral y encontrarme ahí, o de ahí ya estaba la chispa de querer emprender. O sea, yo ni siquiera quería ir a la universidad, pero obviamente es parte de la sociedad, te obliga a ir a la universidad porque necesitas tu cartón para ser feliz y bla, bla, bla. Entonces yo decía, ok, vamos a hacerlo. Entré a la universidad y me di cuenta que era... O sea, no era lo que yo esperaba. Yo esperaba algo un poco más avanzado a nivel de que iba a admirar a los profesores. Un profesor para mí es alguien que te vuelve lo difícil en lo complejo fácil.
no tenía eso. Y tampoco tenía profesores que habían trabajado experiencia real en el mundo, en las trincheras, ¿no? Tenía gente que había estudiado, nunca trabajó y simplemente te enseñaba. Entonces, como que no lo hacía de la mejor manera. ¿Qué año era esto? 2005, 2000, por ahí. Y para cuando entraste a la universidad, tus habilidades de programación, ¿en qué nivel estaban? O sea, ya entendía los paradigmas, yo ya podía programar, pero claro, lo que quería era, pues, oye, ¿y cómo hago esto? ¿Y cómo hago el otro? Y yo ya quería emprender desde siempre, porque yo cuando entré en la universidad, yo el primer semestre que pasó, me fui a trabajar a Work and Travel, a Wisconsin. ¿Por qué a Wisconsin? Porque era el lugar más frío, donde no había nadie que hablara español. Y yo quería mejorar mi inglés, por decirte. Y pagaban más. Entonces, long story short, terminé trabajando en una empresa de software en Wisconsin, luego de regresar 3 años seguidos. ¿Cómo consiste el trabajo? Networking. O sea, hablando con alguien, de la nada tenía 3 trabajos. Uno de ellos era software. Y de ese viaje, ¿cómo volviste mentalmente? O sea, te abre la mente, y no solamente mentalmente, sino que a nivel de inversión, yo nunca levanté capital. ¿Por qué? Porque esos 3 veces que fui a trabajar a Wisconsin, lo que hacía era levantar dinero, trabajar, y ese dinero me servía para hacer experimentos, empezar la empresa, contratar a la gente, y así fue como empezó Tecton. O los primeros emprendimientos, si quieres verlos. Tú me mencionaste eso la última vez que conversamos, de que tuviste esta idea de empezar 6 startups, 6 emprendimientos a lo largo de 6 semestres y ver qué pegaba. Correcto. Lo que pasa es que como no me gustaba la universidad y no podía hacer dropout, porque si no me disparaba en la cabeza en mi casa, Igual yo. hay que aprovechar el tiempo. Entonces dije, lo peor que puede pasar es de que falle. Entonces mi mentalidad siempre fue prueba, 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 y si fallas aprendes, y lo que dije fue genial. Sin cada iteración de semestre logro hacer una startup y no funciona, aprendí y vuelvo a hacer otra. Alguna de ellas va a funcionar, y si no funciona ninguna, ya sé que no sirvo para emprendimiento y ya nunca voy a tener el what if, ¿no? ¿Cuáles fueron los 6 o cuáles recuerdas? O sea, hice desde una especie de Udemy, o sea, me refiero a la plataforma, no al contenido de los cursos. Hice la plataforma de cursos. Hice como el linda.com, pero de Latinoamérica. No funcionó porque obviamente no sabía vender. Luego me fui a hacer una especie de ERP para colegios. O sea, así como hay ERPs para las empresas, los colegios no tenían en ese entonces. Entonces nos demoramos mucho con el equipo. Tratábamos solo muy perfecto. Vino una empresa chilena y me ganó. Entonces perdí. Luego hice otro producto más orientado a tema de media. También nos faltó el tema de cómo monetizar. Entonces en cada una la constante era que hacíamos un producto muy bueno, pero no sabemos venderlo o marketearlo. Entonces, ¿qué fue lo que dije? Vamos a hacer un intento más en el cual no hagamos un producto, sino somos un servicio, en el cual hacemos productos para alguien más. Que asumo que Pero vas es a saber intensivo vender. en ventas también. Claro, pero era más sencillo para mí vender eso porque todo el mundo fallaba en hacer el producto. O sea, te diste cuenta que el común denominador en todos estos startups era que eras bueno en código. Correcto, la calidad del código era buena o el proceso que aplicábamos era bueno y que nos permitía decir, ok, genial, ¿por qué ahora no vendemos eso en lugar de hacer un producto? Y así fue como nació Tecton. Entonces, hasta el nombre, Tecton significa la casa, en ese tiempo, el carpintero que era el que construía las armas o el que construía las herramientas. Entonces fue el laboratorio de esta persona que crea cosas que dan valor. ¿En qué ciclo estabas en la universidad? De tercero o cuarto. O sea, Tempranito. sí. ¿Y cómo fue ese inicio de Tecton? O sea, ¿cuál fue el primer proyecto? El primer proyecto fue en realidad un proyecto de lógica difusa. Uno de los primeros fue una lógica difusa para corrección de direcciones, ¿no? Tú sabes que en Perú la gente puede escribir petitoires de 700 maneras, ¿no? Se pronuncia igual, pero lo escriben de distintas maneras. El problema es que si tu dirección estaba errada, en ese tiempo no te llegaba el recibo, tú no sabías cuánto pagar. Y era todo un tema, ¿no? Porque luego la gente se reclamaba de que nunca me llegó el recibo y cuando venía la dirección jamás te va a llegar porque nadie lo puede entender y simplemente fue a otro lado. Entonces hicimos un software que lo que hacía era leía esto a través de un algoritmo de lógica difusa y te decía con una probabilidad, creo lo que has tratado de decir es petitoires 425. Entonces, si era más de 80% por decirte, automáticamente lo asignaba. Si era menos de 80, entre 80 y 60, una persona lo revisaba. Puedo imaginar que tu profesor de la universidad te enseñó todo eso. No, olvídate. Bueno, de repente prender la luz, pero... ¿Y el cliente era peruano, era del país o de extranjero? No, extranjero. Eso fue algo súper interesante que me comentaste la última vez que conversamos, de que desde el inicio tenías la idea de querer vender al extranjero. O sea, y eso va por varias razones fundamentales, ¿no? En Perú, si tú tienes 21 años, estoy hablando hace 10, 12 años en los cuales el emprendimiento no estaba de moda como el día de hoy, ¿no? En las cuales yo me presentaba con 21 años o 20 años, nadie te daba una reunión, ninguna empresa te da un proyecto.
Porque te preguntaban ya que vas a la universidad, qué proyectos tienes, un poco más la firma de mi abuela. En esa época, ¿dónde hubieses querido trabajar si es que te hubieses quedado a trabajar acá? Es una pregunta bien difícil. Posiblemente sería desempleado. Entonces lo que yo hice fui a un mercado americano en el cual no les interesa, o sea, no es que no les interese, pero son mucho más abiertos a darle oportunidades a la gente. Entonces, allá no te van a preguntar si has estudiado Computer Science o si has acabado la universidad. No, la pregunta es, ¿puedes o no puedes? Si tú dices que sí, te dan la oportunidad. Si dices que no, pasa, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual aplicamos al mercado americano. Y no solo es eso, sino también que en Estados Unidos te pagan un poco más por el trabajo, te pagan mucho más rápido, es mucho más fácil el conseguir clientes porque es un país un poco más abierto a dar oportunidades y mucho más transaccional. Perú o Latinoamérica es parecido a Europa en ese aspecto, ¿no? Que buscan mucho más el relacionamiento y todo demora más. El sí es no y el no es tal vez y el tal vez nadie sabe. Entonces, es mucho más difícil. El gringo te va a decir no y es no. Y si es sí, listo, empezamos. ¿Cómo captabas los proyectos si es que no tenías mucho portafolio? Al principio es lo más difícil. Entonces, yo, por más que hubiera vivido parte en Estados Unidos, en California no conocía a nadie. Entonces, empecé como cualquiera, mandando mensajes. Muchacho peruano de buena presencia busca gringo en relación amatoria de negocios, ¿no? O sea, literal, ese era el summary del mensaje. Y obviamente había gente que te respondía, que te trataba de vender servicios, pero había gente que te decía, oye, sí me interesa, a ver, ¿qué podemos hacer? Tengo este proyecto, tengo otra cosa. Pero todo es el mensaje. O sea, ¿qué te diferencia de los demás? Porque todo el mundo recibe mensajes de empresas de todo el planeta que te dicen, yo puedo hacerlo mejor que todos. La pregunta es cómo tú te diferencias en algo para que tengan la oportunidad. Imagino que lo manejabas de una manera risk-free, cero riesgo para estos potenciales clientes, diciéndoles, déjame ver si te puedo ayudar, juntémonos, sin compromisos, si sale bien el proyecto me pagas, si no sale bien, no pasa nada. Al principio, con algunos ciertos proyectos sí ofrecíamos eso, en el aspecto que es, o sea, habían empresas que le decíamos, dame los proyectos que nadie quiere. O sea, los que ningún proveedor quiere y yo los voy a hacer. Si no los hago, no me pagas. Pero eran proyectos complejos, ya sea de mapas, de lógica difusa, que no eran negocio para muchas empresas porque ellos estaban enfocados en otras cosas, pero nos permitían a nosotros obtener logos, referencias, que al final eso es lo que te ayuda a crecer en Estados Unidos, ¿no? Al inicio de tu vida emprendedora, cuando estabas empezando Tecton, ¿tenías alguna referencia nacional o internacional de una empresa o una persona que tú decías, esa línea de carrera, esa vida, me gustaría modelar o no? No necesariamente, o sea, yo quería crear mi propio superhéroe, si quieres verlo, ¿no? En el aspecto de, yo quería crear una empresa en la cual la cultura fuera totalmente distinta a otras empresas. ¿Qué quiere decir esto? Es horizontal, súper horizontal. Antes de que el día de hoy se hablara de horizontalidad y todas estas cosas, ¿no? Nosotros éramos una empresa joven en la cual las decisiones las tomamos en conjunto, trabajamos todos juntos, había full transparencia, entonces tú sabías desde los sueldos, desde si iba bien, si iba mal, y eso hacía que nos cohesionáramos súper bien. Entonces, a mi edad en ese tiempo nadie hacía eso, o yo no conocía. Entonces, creamos como nuestro propio universo, si quieres verlo, ¿no? En el cual éramos como me gustaba llamarlo cuando éramos chiquitos, ¿no? Éramos un elite force, Un SWAT team. Así es, que iba y hacía lo que muchas empresas no podían, ¿no? Porque nosotros hicimos software que, la verdad, o sea, ni teníamos la menor idea de cómo hacerlo. ¿Y recuerdas a alguien que te dio un buen consejo en esas etapas iniciales? ¿O un libro tal vez que leíste que te ayudó bastante? O sea, los mentores fueron claves porque obviamente ellos nos ayudaron a poder evitar cometer errores, ¿no? Entonces, consejos hubieron cientos, ¿no? Desde el tema de ventas, ¿no? O sea, cómo realmente asegurarte de que la venta le dé valor a alguien, ¿no? Entonces, esto es seleccionar bien a los clientes, cómo reclutar bien a la gente, cómo crear una cultura que al final te ayude a retener a esa gente. Porque recuerda que nosotros empezamos y todos éramos practicantes, incluido yo, porque estamos en la universidad. Entonces, todos éramos practicantes, todos éramos inexpertos. Teníamos que contratar muy bien a la gente para que tuviera potencial para que crezca con nosotros. Y a su vez, teníamos que seleccionar muy bien a los clientes para no malograr esta cultura. ¿Qué tanto era tenerlos a todos en planilla, digamos, versus, oye, consigo el proyecto y luego veo a quién me puede ayudar para ejecutarlo de manera exitosa? Lo que pasa es que nosotros teníamos un esquema en el cual contratamos una cantidad de gente y sabíamos que podíamos tener proyectos sostenibles para esa cantidad de gente. Entonces, cuando íbamos a contratar a alguien más era porque teníamos trabajo por un año, por decirte, extra. Entonces, ahí venía alguien más. Entonces, sabíamos balancear muy bien el famoso tema del bench. Y al principio todos éramos practicantes. Entonces, era una planilla de practicantes
súper sencilla, no costaba mucho. ¿Y hacías profit sharing? O sea, ¿repartías utilidades o era cada uno tenía su, o sea, fuera de ti su estándar? No, lo que pasa es que tratamos de ser como una empresa y todo el profit que hubiera se reinvertía para que la empresa crezca. Entonces, por eso que hasta yo mismo tenía el sueldo que igual que ellos y todos ganábamos igual porque éramos practicantes todos. Y lo que hacíamos era profit que hubiera a final de año, aparte de la fiesta que se hiciera, era reinvertirlo en mejores equipos, mejor entrenamiento, más gente, o oficina o lo que sea, ¿no? Quiero hablar del tema de ventas. Creo que mucha gente probablemente que está escuchando esto dice, Kenneth, increíble, yo también quiero vender al extranjero, yo también quiero ir a este mercado, ganar en dólares, quiero poder conseguir proyectos de decenas de miles de dólares, tal vez han trabajado cientos de miles de dólares. Claro. ¿Cuáles son algunos principios que te han ayudado a ti a captar estos proyectos? Me imagino que si es una venta consultiva, ¿no? Es juntarte, hablar con esos americanos extranjeros, tratar de entender los problemas y sugerirles el camino a seguir y ver si había la oportunidad de que ustedes sean los involucrados en hacerlo realidad. O sea, sea cual sea el mercado que van a querer ir, tienen que entender la cultura. O sea, mucha gente te dice, yo quiero vender en el mercado americano. Ok. ¿Entiendes la cultura americana? Y a eso con lo que voy es ante un tema tan simple como la puntualidad, ¿no? O sea, latinoamericanos somos muy puntuables, ¿no? Y siempre le echan la culpa al tráfico. Entonces... O llegaste tarde. O llegué tarde, por ejemplo. Ya no calculo bien el tráfico. Pero en general, una reunión, si tú llegas tarde, o sea, vamos por partes. Tú puedes llegar tarde si has avisado en Estados Unidos. Pero si tú llegas tarde a una reunión de ventas, ya estás dando un ejemplo de, oye, has llegado tarde a la reunión más importante de la relación. No te conozco y llegaste tarde. Ok, no me mandaste los correos. O sea, hay varias cosas que te pueden decir inmediatamente nunca vas a hacerla porque no conoces la cultura. O hasta temas tan simples como la ortografía. Claro, el día de hoy es más sencillo porque existe Grammarly y todos los autocorrectores que hay. Pero antes tu mensaje tenía que ser impecable, ¿no? Porque si no, eso decía algo de ti. Tienes que entender de que sí es sí. O sea, si te preguntan en Estados Unidos, ¿va a llegar el viernes? Es viernes, no es viernes en la noche, lunes, ¿me entiendes? Para ganar el fin de semana. Y son detalles como esos los que hacen que muchas empresas no logren coincidir con el mercado americano. Entonces, por eso tienen que conocer al usuario, a quién le están vendiendo, qué mensaje, cómo llega el mensaje. Si no, no va a funcionar. Si entramos al detalle de esos mensajes, ¿cómo eran? O sea, hay gente que a veces te manda un ensayo en un email, ibas directo al grano, dame 5 minutos para mostrarte algo. Algo que, por ejemplo, yo he mencionado antes en este podcast que me funcionó a mí bastante al inicio de la vida de mi agencia, fue la consultoría gratuita, ¿no? Es escribirle a la gente y decirle, hemos hecho una consultoría gratuita, un análisis de tu negocio, me encantaría poder presentártelo en 15 minutos, 20 minutos, y recién cuando aceptaba era que lo hacíamos, ¿no? La auditoría gratuita. O sea, yo he aplicado parte de eso más adelante. Al principio era simplemente, yo te puedo dar valor porque obviamente es tecnología. Entonces yo entendía de qué pie cojeaba cada empresa, o sea por calidad, por attrition, o porque veía que querían hacer un producto porque lo publicaron o algo por el estilo. Entonces iba por ahí y no iba en una posición de contrátame, sino yo creo que ambos nos podemos dar valor porque no conversamos 5 minutos sobre lo que podríamos hacer. O sea, siempre es una posición de, oye, no solamente es que tú me puedas ayudar, sino que yo te puedo ayudar a ti. Y eso les gustaba, porque era, ok, genial, tengo este problema. Y en base a ese problema tirabas el hilo y empezabas a decir, ya, tu problema no es eso, tu problema es, o sea, pues el proceso que tienes atrás. O sea, por más tecnología que uses, nunca va a funcionar. Y eso nos llevaba pues a poder filtrar a los clientes, porque había gente que también tenía un montón de dinero y te decía, quiero copiar Twitter. ¿Por qué? O Facebook. Quiero hacer un Facebook para gente que juegue golf o el vino. ¿Cuál es el diferencial? O sea, ¿cuál es realmente el propósito? Y si no lo van a explicarnos el por qué, no lo vamos a hacer. El modelo de negocio también, ¿no? O sea, por encima de la tecnología es como que, o sea, tiene lógica. Claro, y ahí es el por qué, ¿no? ¿Cómo quieres monetizar? Y eso va al diferencial. ¿Cuál es tu secret sauce? ¿Qué es lo que te va a hacer diferente de los otros productos? Porque hacer software, todo el mundo puede hacer software. Y el problema de eso es de que si tú haces software por hacer software y luego tu equipo ve que ha invertido meses y ve un software que no sirve para nada, se desmotiva. Fuera de ser una empresa en Latinoamérica, ¿cuál dirías era el diferencial de Tecton en aquel entonces? Tal vez sigue siendo el mismo o no, pero para ustedes, ¿qué fue ese diferencial? El diferencial siempre estaba en el edge de tecnología o en la manera como hacemos las cosas, ¿no? Nuestro proceso. O sea, si bien no es que te vamos a decir que vendemos lo último en tecnología porque no necesariamente es lo que necesitas, siempre es, oye, por ejemplo ahorita, ¿no? Que los clientes quieren hacer uso de AI,
de la inteligencia artificial, ¿no? Y es muy lindo, pero no tienes que hacerla. O sea, hay 500 productos en el mercado para probar, aprender y ahí recién ver si alguno de esos productos te sirve o de repente ninguno y ahí recién podemos evaluar la opción de construir algo. Pero es bien poco probable porque usualmente hay algo que te puede ayudar y la idea es hacer leverage de eso. Si te das cuenta, estoy yendo en contra de mi propio negocio. No estoy vendiéndote que me contrates, sino más bien veamos qué hay en el mercado y sobre eso construyamos solamente lo que se necesita. Y eso es algo que siempre hemos tenido y es lo que a los clientes les encanta, porque les estamos dando valor desde el día uno y no estamos tratando de vender venta de carro, ¿no? Que te quiero vender como sea algo. No, es al revés. O sea, tengo que convencerme que realmente te doy valor. Y ese es un diferencial bien grande en el mercado. Hoy en día, ¿cuántas unidades de negocios tienen y, digamos, cómo dividen el modelo de negocio de Tecton? O sea, en realidad está dividido en tres unidades grandes, ¿no? Consultoría, Product Development y la parte de talento, por así decirlo, ¿no? O sea, desarrollo de personas, enseñar. O sea, no tanto, sino este es como que cómo armar equipos, que es como staffing, Product Development, que es en realidad yo me encargo y soy responsable de toda la creación del producto, y la última parte es la consultoría, que en realidad puede ser desde temas de procesos hasta temas de UX UI, pasando por entender cuál es tu dolor y sobre eso ver qué producto podría ayudarte. ¿Cómo se fue desarrollando esto a lo largo del tiempo? Porque al inicio no empezaron con 3 unidades. Pues. No, pero empezamos con los tres en chiquito, porque la primera parte era lo que tú regalabas del free assessment. Nosotros hacíamos un free UX UI para convencer al cliente, porque todo el mundo te decía, yo quiero hacer un software de ABC en papel. El papel aguanta todo. ¿Cómo te cotizo? Entonces yo le decía, te lo doy gratis si quieres. Si no te gusta, no me lo pagas. Si te gusta, ya está incluido dentro del proyecto. Y obviamente les mostrábamos pantallas y eso era lo que vendía. Por experiencia propia, noto cómo a veces con servicios pueden haber problemas en relaciones con clientes. Sea porque, como tú dices, tal vez el cliente quiere ir en una dirección y tú ya por tu experiencia, conocimiento, sabes de que no es el camino correcto y tal vez ahí hay fricción en el día a día, o por toda una infinidad de razones. ¿Cómo ha sido tu experiencia creciendo un negocio de servicios profesionales? O sea, ¿cómo evalúas los pros y cons y tal vez qué consejos tienes para hacer que ese camino de trabajar con todo tipo de empresas sea más fácil, más feliz? O sea, tiene pros y cons, tal como lo has dicho. Los pros son de que ves distintos tipos de proyectos. O sea, la ventaja es que hemos visto, perdón, hemos visto proyectos desde salud, seguridad, oil and gas, construcción, real estate, todo. Ves de todo un poco. Entonces, como que aprendes a... Si eres ese chico hiperactivo, te encanta. Pues. Claro, entonces es como perfecto porque puedes saber de todo un poco. Los cons son de que no puedes crecer tan rápido como crecerías un producto, porque es uno a uno, ¿no? O sea, proyecto nuevo que entra, necesitas más gente. Tienes que inventar la rueda con cada cliente de cierta manera. No necesariamente, sino es más que nada la gente. O sea, necesitas equipo. Entonces, si vas a crecer a 1000 proyectos, necesitas un montón de personas atrás para que poder hacerlo. Lo cual hace que servicios no sea tan atractivo. Por ejemplo, si estás pensando en hacer una startup y luego venderla por 60 veces múltiplos. No, eso no va a pasar, no es un producto, ¿no? En un producto es al revés, no tienes un solo foco, es una sola idea y es un norte. Entonces, es un tipo de equipo que necesitas para un producto y un tipo de gente que necesitas para servicios. No es lo mismo. Sí, por ejemplo, en software se habla de que no, el código tiene costos marginales de reproducción nulo, cero. Sí, claro. O sea, no te cuesta nada cada nueva unidad. El equipo de Zoom está desarrollando la plataforma y es la misma plataforma que usamos tú y yo. No les cuesta nada más. O sea, hay temas de servidores, pero tampoco que sea tan caro a ese nivel. Pero ellos están en la parte de investigación, creación, de otras cosas, ¿no? Y lo cual está bien, pero es otro dolor de cabeza, ¿no? Porque es la gente que está enamorada y no quiere hacer otra cosa más que ese producto. En servicios, necesitas a alguien que sea un picaflor, ¿no? Se enamore 6 meses, un año de algo, luego que quiera cambiar, por ahí obviamente se especialice, pero necesita refrescarse. Si lo tienes mucho tiempo, a veces pasa que se aburren y se van. yo me acuerdo cuando empecé mi agencia, un poco la idea era ya, vamos a ir en la dirección de estas superagencias de decenas o cientos de colaboradores, como las que te imaginas que los holdings compran. Y me acuerdo que llegamos a escalar el equipo a 10 personas, luego 20, luego 30 y luego ya estamos alrededor de 40 y empecé a notar esas deficiencias del modelo, como tú dices, ¿no? De que cada nuevo cliente es más personas y personas
Si bien es increíble tener un equipo, crecer una cultura, es difícil de lidiar. Las personas se enferman, las personas rotan, hay que reentrenar. ¿Qué has aprendido tú de cómo escalar el equipo de manera eficiente? Porque hoy en día, ¿cuántos colaboradores hay en Tecton? Ya no estoy manejando Tecton, pero deben ser cerca de 200, por ahí, más o menos. Es dificilísimo eso. O sea, de 0 a 200 y al nivel de talento que ustedes contratan, ¿no? Que es un talento bien especializado, gana bien, Sí, claro. difícil de nuevo de reemplazar a alguien. ¿Qué has aprendido por ese camino? Nunca bajes la valla. O sea, nunca hay que bajar la valla porque me pasó cuando estábamos empezando, ¿no? De que teníamos crecimiento. Y claro, yo cuando yo reclutaba de 50 personas que entrevistaba, una o ninguna pasaba. Porque mi filtro era bien, bien específico porque justamente, o sea, no puedo darme el lujo de equivocarme. Lo cual es bueno, pero también es malo porque obviamente si quieres contratar un equipo de 10, necesitas 500. A ver, consigue 500 personas buenas que puedan pasar un filtro y bla, bla, bla. Entonces cometimos el pecado capital de decir, no, baja la valla. No contrates al A, contrata al B. Y empezamos a cometer errores porque eso te trae cánceres. O sea, porque no es la misma mentalidad. No, y si el B se pone a contratar, va a contratar a C. Correcto, no dijimos eso, pero sí se notaba la diferencia. Entonces empezamos a ver que se empezaba a crear una especie de clúster de mala gente. Entonces dijimos, no, nunca bajes la valla. Preferible es decir, tu proyecto lo puedo hacer en 6 meses o 3 meses, exagerando, a contratar a alguien que no debes. Esa es la primera regla. En líneas a eso, en contratar, ¿contratas a alguien que ya tiene la habilidad o buscas el potencial? O ambos. Depende de qué estoy buscando. Si estoy buscando para semillero, busco potencial. Y yo, o sea, pues si no sabes nada, no importa, pero si tienes el potencial vas a aprender. Si es un cliente específico que me está pidiendo algo que no tengo adentro, sí tengo que buscar por ambos, ¿no? Pero no necesariamente. Yo siempre soy más del potencial, porque nuevamente, por más capo que seas, mañana sale otra cosa y no la sabes. Entonces, si no tienes la actitud, perdón, adecuada. Y que tenga el fit con la cultura también, importante. Correcto. Y es parte de eso, ¿no? El filtro cultural. Ahora yo me dedico a hacer el filtro cultural, básicamente, cuando se puede, ¿no? La última entrevista, por así decirlo. La última vez que conversamos me mencionaste que tú nunca te diste el rol en papel de SEO. No, nunca he sido CEO. Y que nunca tú sentiste que tenías las habilidades o, digamos, tus intereses nunca iban por las tareas, los roles típicos de un SEO. O sea, lo que pasa es que como CEO, cada startup tiene que definir quién es y quién realmente es el mejor. O sea, al principio yo hago este ejemplo. Cuando uno empieza un restaurante, todos son chefs. O sea, todos son cooks, como se diría, ¿no? Todo el mundo cocina, todo el mundo pela papa, todo el mundo hace todo porque tienes que sacar comida, estás empezando. Cuando forma el restaurante crece, tú te vas dando cuenta quién es mejor para la receta, quién es mejor para el otro y vas armando el equipo de sous chef, el chef principal y todo lo demás. Lo mismo es en emprendimiento. Porque al final tú tienes gente que al empezar tú no sabes si vas a vender, no sabes si tú vas a ser el que vende o no. Porque pasa, ¿no? Por ejemplo, yo no me considero vendedor, pero yo soy el que vendía al inicio de la empresa. No me gustaba o no era bueno según yo, pero al final traía las cuentas, ¿no? Y lo mismo pasa con los otros roles. ¿Quién quiere tomar liderazgo? O sea, no es que no quiera ser líder, pero como CEO yo no me veía. Y es más, hay empresas que eso es bueno y hay empresas que eso es malo. O sea, si ves Facebook, Mark Zuckerberg era chibolo, súper joven, y lo entrenaron y fue CEO y sigue siendo CEO y controla la empresa. Es un monstruo. Claro, y en otros casos lo sacaron, por decir el de Uber, entre otros casos como el de WeWork y otras startups. Y en mi caso yo creo que hay gente mucho más calificada para ser CEO, porque nuevamente no me motiva, a mí me motiva a resolver problemas. Entonces, mientras más complejo el problema, más feliz soy. Yo fui si quieres, el responsable de la empresa mientras encontrábamos a esa persona. Esa es mi filosofía. O sea, yo en general, en cualquier empresa ahora que he hecho distintas, yo no trato de ser el CEO. ¿Tú cuáles ves como tus fortalezas? Yo soy facilito. O sea, yo soy como Black Ops. ¿Qué necesitas? Gente, inversión, ¿qué problema hay? Bombero. Bombero, si quieres verlo, ¿no? Entonces de esa manera yo caigo, ¿qué necesitan? Ok, listo, yo lo resuelvo. ¿Y te gusta pasar tus días así? Y claro. ¿No te gusta tener, digamos, espacio abierto, tiempo para meterte de lleno a un tema que tú mismo has elegido, Es que hago eso. que es de tu interés? Aparte de eso, hago eso. Lo que pasa es que ser bombero, no hay incendios. O sea, si hubiera incendios todos los días y a toda hora, no tienes la gente correcta. Cuéntame de un proyecto que te encanta de la historia de Tecton. No puedo decir los nombres de los proyectos, pero hay proyectos en los cuales hemos hecho cosas, Pero descríbelo, ¿no? Sí, claro. O sea, por ejemplo, hemos hecho temas de luz, de electricidad. O sea, hemos hecho temas con una universidad bien grande en Estados Unidos en los cuales estábamos generando eficiencias, o tratábamos de generar eficiencias a través de devices IoT, te estoy hablando hace años, ¿ah? En los cuales estábamos haciendo MVPs para poder generar productos que luego tú los tengas en tu casa y que te puedan decir
qué artefacto te está consumiendo más luz de la que debería porque está malogrado y no te das cuenta, pero consume electricidad. Entonces, y luego te lo manda a tu celular y te diga, oye, reemplaza, no sé, tu foco, esa lámpara, porque por más que funcione, ya está siendo ineficiente. Y eso vaya a alimentar o sea, alimentar a un dashboard en el cual tú dijeras, voy a hacer mi casa mucho más eficiente. Suena fácil, pero todo el proceso No suena fácil, para mí fue no. alucinante, ¿no? Entonces, fue interesante porque estabas haciendo un cambio en el mundo, teniendo en cuenta que la electricidad es algo que no es tan sencillo de conseguir en todo lado. Cuéntame otro. Otro, eso no había preparado. A ver, ¿qué otro? ¿De qué tema? Construcción. Vamos a ir por... Cuéntame uno que realmente sentiste que como que te tuviste que estirar, que como tuviste que aprender, abrir los libros y empezar a estirarte y que en el momento cuando salió el proyecto estabas como que ya no sé si la vamos a hacer. Creo que casi todos los proyectos al inicio te estiraban. Yo más voy a proyectos, por ejemplo, como el de construcción que te voy a contar, porque era un tema que nunca habíamos entendido ni nunca habíamos visto cómo poner tecnología en construcción. O sea, no me refiero a las máquinas, sino cómo aplicas tecnología en construcción en el cual ni siquiera tienes celulares. O sea, los obreros, la gente que trabaja ahí, fuera de celulares para comunicarse, tú decías, oye, ¿cómo lo van a usar? Y trabajamos con una empresa grande que nos dio un proyecto que era, tengo muchos problemas al hacer la facturación y hacer el pago a los empleados. Que tú dirías, ¿y eso qué tiene que ver con la construcción? O sea, al final es contabilidad. Otro tengo un contador y listo, ¿no? Y era, no, hay mucho retrabajo porque las horas en las cuales los obreros marcan en Latinoamérica es todo a mano. O sea, literal le salen, a ver, ¿ha venido? No, no ha venido. Ah, no, sí ha venido. Porque tu amigo dice que vino. Sí, yo que hago contenido, he hecho un montón de contenido para obras y he estado en las obras ahí con mi casco, mi arnés, todo y Tú sí. no sabes realmente si ha venido o no ha venido, si el amigo te está marcando, si le dijiste, porque al final es un palito. Entonces, y luego ese palito se mancha con agua, cemento, no lo saben leer, se equivocan, sí vino y no lo pusieron o viceversa, entonces luego hay un montón de retrabajo. Son cientos de colaboradores. Correcto, entonces es un montón de retrabajo que al final era ineficiencias para la empresa. Entonces lo único que hicimos fue un software de tareo en el cual podía entender esto un poco de una manera y permitía hacer que no sea tan ineficiente, ¿no? Suena realmente fácil, pero al final entender y observar cómo funcionaba todo eso fue lo más bonito. ¿Qué has aprendido sobre cómo, de nuevo, en líneas a que por ser un negocio de servicios, de consultoría, mencionaste de que has podido trabajar con todo tipo de negocios, todo tipo de industrias? Sé que tal vez es una pregunta bien abierta, pero ¿qué has aprendido en relación a diferencias y similitudes entre industrias? Las similitudes es que todo el mundo piensa que la tecnología te resuelve el problema y no es así. O sea, la tecnología es una herramienta. O sea, y esto va a todo tamaño de industrias, incluso las startups, ¿no? Todo el mundo, usamos la última tecnología. No es la tecnología disruptiva la que te ayuda, es el modelo de negocio disruptivo el que te va a permitir hacer uso de una tecnología correcta para que hagas dinero. O sea, si no tenemos ejemplos de tecnología de los 90 que funciona hasta el día de hoy. Craigslist, que es un sitio de clasificados, si lo ves, parece que fue hecho en el 90. ¿Por qué no lo cambian? Porque les sirve como está. Entonces, no es que usen ellos la última tecnología o estén conectados a ChatGPT. O mira Costco, Estados Unidos, o sea, factura un montón, es recontra rentable, no han cambiado su modelo para nada, stick to it y que yo sepa tampoco es tan tecnológico para nada. No, pero es justamente la disrupción. O sea, Costco tiene un esquema que ha aplicado, ¿no? Que tú vas a gastar $400 y la pizza te cuesta $1 porque no la han subido desde el 70, ¿no? Entonces tú piensas, estoy ahorrando. Y luego, claro, estás ahorrando una pizza cuando ya gastaste $400 en la tienda. Entonces el modelo es genial, ¿no? Pero lo que voy con esto es que todo el mundo coge de lo mismo, ¿no? Todo el mundo quiere montarse ahora AI. Antes fue el cloud. Antes fue nuevas tecnologías. Y es como que genial. La tecnología es una herramienta. Por eso cuando un cliente dice, Una época cuando todas las empresas querían crear su app. sí, claro, o las aplicaciones móviles, ¿no? ¿Para qué quieres una aplicación móvil? No, para esto. Y las aplicaciones móviles las borras si no las usas seguido. O sea, Correcto. entonces, nosotros vamos a más al por qué, ¿no? Y eso es lo que ayuda al final. Y esa es la mayor similitud que veo de que cojean, ¿no? Ahora, diferencias hay distintas madureces, eso sí. O sea, cada industria es distinta en cierto aspecto, ¿no? Las más avanzadas siempre son financial services y healthcare porque son las que más presupuesto tienen. Pero luego tienes construcción a un lado que mueve billones, pero es un poco más, poquito más hacia atrás, ¿no? Entre otras. EdTech, o sea, con COVID ahora todo se ha acelerado un poco más, porque se dieron cuenta de que si no tienes tecnología, estás muerto. Y en cuanto a relacionarte con otros líderes, CEOs o en tu caso tal vez a CTOs bastante, ¿qué has aprendido sobre lo que hace como que un buen líder en relación a la adopción de tecnología? Porque seguro, como hablamos anteriormente, hay algunos que
quieren innovar por innovar, pero no hay una dirección clara, no hay una razón, no hay ese why como tú mencionas. Y hay otros que no, son anti-tecnología, son lo contrario. O sea, lo que pasa es que en general, en cualquiera de los escenarios, tú no tienes que probar la tecnología. El problema es que cuando tú pruebas algo, ¿qué es lo que puede pasar? Que Fallas, falles. O pierdes un sea, poco de dinero, aprendes. correcto. Entonces, o sea, eso es parte del journey. El problema es que nadie quiere eso. Entonces, todo el mundo quiere tecnología que le funcione. Y es como que no, o sea, la tecnología te puede funcionar a ti y en tu empresa y no a mí. Y esa es la diferencia también, algo que mencionamos anteriormente de cuando hablamos lo de Mark Zuckerberg, que él sigue siendo un founder CEO y ese founder CEO tiene tiene mucha más libertad, mucho más poder de poder tomar riesgos, de poder innovar y aprender versus el CEO que fue puesto por un directorio, tiene mucho más riesgo. Depende cómo está estructurado, porque Mark Zuckerberg puede hacer eso porque controla el directorio. Si él no controla el directorio, posiblemente se lo hubieran chifado. Entonces depende de cómo esté eso estructurado. Pero independientemente, más que tú controles o no, es la mentalidad que tengas. Entonces Mark Zuckerberg, por ser emprendedor, es más arriesgado. Un CEO by trade va a medir sus brackets y va a ir en ese rango de riesgo. El problema es que si tú quieres innovar, como le digo a todos los boards o CEOs, es, si tú quieres innovar, tienes que saber que vas a equivocarte. Al equivocarte, pierdes dinero. La cosa es, perder dinero es una cosa. Aprender del error, estás haciendo dinero, a mi parecer, porque no deberías cometer ese error otra vez. Y aparte que es más fácil equivocarse rápido en periodos cortos que decir, me equivoqué una sola vez, pero me tomó 3 años darme cuenta. A decir que en 3 meses me equivoqué. No solo por el costo, sino que todavía puedo aprovechar el tiempo. Y eso es algo que tienen que entenderlo muy bien, ¿no? Porque ahí está la diferencia. Pasando de estos logros y estos proyectos por el lado contrario, cuéntame una o alguna de las peores embarradas, los momentos más difíciles, algunos, de nuevo, aprendizajes que tú has tenido basados en estos errores, en estas fallas, en estas pérdidas de dinero. O sea, hay varias, ¿no? La principal es cuando estés creciendo. O sea, los errores son más caros mientras más creces. Al principio no te das cuenta si un cliente no te pagó porque, bueno, la factura es chiquita y no te mata. Pero cuando ya vas creciendo, ya son varios ceros más. Entonces ya te empieza a golpear. Una de las más feas financieramente que tuvimos fue en 2 clientes que quebraron y no nos pagaron. Y se fue toda la utilidad de un año en esos 2 clientes. O sea, a la empresa no le pasó nada a nivel de siguió andando, pero la utilidad que íbamos a tener y que nos iba a permitir de repente traer más gente o hacer algo más o vender un poco más, se fue. Entonces, esa es la lección que nos dijo. Nunca dejes que muchas facturas se pasen. O sea, si un cliente, por más grande que sea, te empieza a pagar y de repente te pago por 4 años y de la nada te empieza a demorar 2 facturas, 3 facturas, no continúes. Me ha pasado. Pausa y dile, encantado de continuar contigo, pero págame. Porque si no, luego se vuelven 2, 3, 4 facturas y de la nada es $250,000 que no te pagan y puf, adiós. Y personalmente para ti, ¿cuál fue el momento más difícil? Tal vez no por un tema del negocio, sino tal vez ya más un tema de tu personalidad, burnout. No, yo creo que lo que más me afecta a mí es la paciencia. O sea, yo soy una persona muy impaciente. Entonces, a veces cuando la gente... O sea, yo soy bien de decirte, te equivocaste una vez, te equivocaste 2 veces. Ya, la tercera es porque ya estás viendo el poste y apuntas al poste a golpearte. Entonces, ahí es donde ya me costaba a mí entender esos casos, ¿no? Pero es un tema más mío. O sea, no tanto de la empresa. ¿Qué te mantuvo en este modelo de negocio por tanto tiempo? ¿No? Hablamos de los aprendizajes, de escalar personas, de que es difícil. Yo tengo entendido muchos negocios, por ejemplo, de SaaS, de software as a service, nacieron de consultoras de tecnología, de desarrollo. Tú seguiste el otro camino, tú seguiste un camino, no sé, por ejemplo, hoy en día conocemos de Globant, también empresas que les está yendo increíble, ¿no? Pero muchos optan por, ya aprendí un montón, ya tuve un montón de casos, ya vi una oportunidad en tal industria, voy a crear un producto, voy a jugar este juego de venture capital y escalar por ese camino. O sea, depende del gusto de cada uno. A mí me gusta resolver problemas y al tener esta plataforma en la cual pues hay proyectos simples o manejables, también hay proyectos bien interesantes que te retan, ¿no? Entonces ahí es donde viene la parte creativa, que es la que nos gusta a todos, está en el ADN de Tecton, ¿no? Porque aparte, hacer productos es otro equipo, es otra empresa completamente distinta, ¿no? Porque también tratamos de hacer productos en Tecton. Porque obviamente todo el mundo quiere tener un cash cow, ¿no? Que te dé recurring revenue todos los meses. Pero fallamos por el aspecto de que justamente en una empresa de servicios, si no estás trabajando, estás costando. Y el producto al principio cuesta.
porque tienes que crearlo antes de venderlo. Un equipo dedicado. Equipo dedicado y no teníamos la dimensión ni el apetito para hacerlo. Entonces, ¿qué pasó? Nos dedicamos a hacer lo que somos buenos. ¿Qué ha cambiado en este mundo de servicios, de tecnología desde que empezaste? O sea, ¿fue hace cuántos años que empezaste? 13, más o menos. 13. Cuando ves estos cambios tecnológicos a lo largo de los años, ¿hay algo que te sorprende? O sea, sí y no, en el aspecto de que, o sea, a ver, ya hacíamos temas de lógica difusa y algo de AI en el 2010, o sea, Eso me parece loquísimo. ya lo hacíamos de cierta manera. Es más, nos desviamos porque justamente empezaron a salir otros trends como las aplicaciones móviles y todo lo demás, ¿no? Y era lo que más pedía el mercado y podíamos dar valor. ¿Te arrepientes? No, porque al final todo vuelve y todo es cíclico, porque si te das cuenta, la nube al final vino y está, y al final todo el mundo, nadie le entendió muy bien al principio, todo el mundo pensaba que era como servidores en la nube, y al final, hasta el día de hoy, hay empresas que todavía no entienden qué es transformación digital, ¿no? Lo cual te lleva, volví otra vez a 10 años atrás, en el cual todavía tenía que explicar cómo usar la tecnología y qué significa crear aplicaciones en la nube, por ejemplo, ¿no? Algo que me parece importante que tal vez puedas comentar, explicar a la audiencia es qué cosas son las que perduran en el tiempo, cuáles son los principios, porque hoy en día, bueno, desde hace tiempo en verdad siempre hay trends, ¿no? Hay cosas que van y vienen, que empiezan a destacar en el Google Trends, que ves en redes sociales que todo el mundo está hablando del tema y luego pasan 9 a 12 meses y desapareció. Tú que de nuevo ya tienes más de una década en este tema, que has visto muchos estos trends ir y venir, ¿cuáles dirías que son estas cosas como fundamentales que dirías probablemente no van a cambiar y van a haber cosas que vienen surgiendo en el tiempo alrededor de esto? O sea, yo lo veo más que trends de tecnología, lo veo como trends de las empresas o de esa tecnología, ¿no? Que son la calidad la calidad nunca debe bajar. O sea, la calidad de la gente que reclutas, que contratas, la calidad del producto que saques, independientemente de qué tecnología uses. Porque lo único que está haciendo el avance de la tecnología es hacer que sea más amigable para las personas. Es decir, si antes me demoraba 10, el día de hoy me demoro 1. Pero ese 1 que haga tiene que ser con calidad y tiene que ser enfocado a que le dé valor al usuario. Entonces, porque claro, estamos pasando, como te digo, hemos pasado pues de aplicaciones móviles que hubo un boom, habían empresas dedicadas a aplicaciones móviles, el día de hoy no hay. Pero no han desaparecido, solamente que se hacen con otra tecnología. Que tienes que aplicar la misma calidad que lo que aplicabas con las aplicaciones móviles. Lo vino en la nube. La nube es exactamente lo mismo que si tuviera su servidor al lado, en el aspecto de calidad, porque el hecho de que esté en la nube no quiere decir que necesitas menos calidad. Pero es más barato ahora. En teoría, dependiendo de cómo lo articules, cómo funciona y todo lo demás, pero es la eficiencia que te puede dar al momento de escalar, que era antes un problema, ¿no? Ahora viene AI, todo el mundo piensa que va a ser AI. No, la idea es qué parte de todo este ecosistema de AI voy a usar yo. Porque de repente hay herramientas que te ayudan a mejorar. Por ejemplo, yo siempre le hago las preguntas a los clientes, ¿qué es AI para ti? ¿No? Y nadie sabe explicártelo, porque digo, ya estás usando Grammarly, ya estás usando AI. Aprovechemos eso, cuéntanos, porque como mencionaste hace un momento, desde el 2009 estás metido en el tema. Claro. ¿Qué tanto es un algoritmo versus qué tanto es una inteligencia artificial con potencial de ser consciente? ¿Qué tanto es simplemente manejo de data, machine learning? O sea, explícanos un poco, porque yo, o sea, uso las herramientas, pero de ahí a entrar a detalle, a saber, de nuevo, cómo funciona, no tengo idea y la mayoría de personas tampoco. O sea, hay tipos de inteligencias, ¿no? La inteligencia narrow es, por ejemplo, si tienes una aplicación que sabe jugar ajedrez. Lo único que sabe hacer es jugar ajedrez. Claro, que ya le gana a los mejores ajedrez. Claro, porque ya sabe y lo único que ha sido entrenada es para eso, ¿no? Lo tienes la inteligencia genérica, que es ya sea como ChatGPT o como Alexa, ¿no? Que le preguntas algo y te va a tratar de responder de la mejor manera que pueda. Porque trata de interpretar, ¿no? Y luego tienes la superinteligencia, que son ya las cosas que van a salir más adelante en el aspecto que tú le vas a dar un problema, por exagerar, ¿no? Es como si le dijeras, solucioname este problema y va a haber una manera de encontrar de solucionarlo, ¿no? Luego viene qué hacen, cómo clasificamos las inteligencias artificiales, porque los procesos de OCR de hace 15 años de lectura. ¿Qué es OCR? OCR es Reconocimiento de Objetos, que es cuando escaneabas una página de texto y te lo leía y te lo pasaba a texto. Eso era lo más avanzado de inteligencia artificial en su tiempo. El día de hoy tu celular lo pones enfrente de algo en otro idioma y te lo traduce. Estás usando eso mismo. ¿Lo consideras inteligencia artificial? ¿Te das cuenta? Ya se ha vuelto tanto el día a día. Y eso es lo que pasa y hay que entender con la inteligencia artificial. Muchas de las funciones de Excel que te dicen, oye, ¿cómo hacer? Es un subtipo de AI, si quieres verlo, ¿no?
Entonces va a depender de cómo lo quieras ver. ¿Es algo que has entrenado? ¿Es algo que estás usando data? Y acá viene el segundo tema, y el tema más importante en realidad en el tema de inteligencia artificial, es la data. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que tú dices, yo quiero usar tal algoritmo, que el algoritmo ya está. Pero si tu data está sucia, garbage in, garbage out. Y el otro tema es, ¿cómo te aseguras de que tu data no ha sido modificada? Muchas veces hemos tenido clientes que le digo, oye, pero ¿qué tan segura es tu data? ¿Te vas a arriesgar con la data que tienes? ¿Sí o no? Y te dicen que no. ¿Por qué sería un riesgo? Si no estás segura y hay varios principios de la información en la cual, nadie le ha accedido, nadie ha modificado, tienes los registros correctos, es entendible, manejable o digerible, como digo yo. Si confías en eso, genial, usemos el algoritmo. Pero si tienes una sola duda, ¿y eso a qué te lleva? A temas de ciberseguridad, ¿no? Oye, ¿quién controla eso? ¿Quién controla los accesos? ¿Está bien? ¿Está manejado? O sea, ¿quién la ha tocado? Porque basta que tú toques unos cuantos files y yo no sé si tú quieras prestarle el dinero a alguien en base a eso o dar un resultado de salud en base a ese tipo de información, ¿no? Que es lo que muchas veces pasa. Hoy en día, por ejemplo, ya hay más players entrando a competir con OpenAI. Se habla de que ahora que Meta acaba de sacar Threads, el competidor de Twitter, ya están sonando las alarmas de que, uy, no, esto es una jugada para poder tener mucha más data textual que va a nutrir los futuros algoritmos de inteligencia artificial de Meta, ¿no? Entonces, es como ya proactivamente las empresas consiguen esa data, pero de ahí a, de nuevo, volverla a un producto de inteligencia artificial. ¿Qué involucra eso? ¿Qué roles, por ejemplo, involucra eso? Porque tal vez ahorita nos escucha alguien que dice, ya Kenneth, me convenciste, este es el futuro, ¿qué tengo que estudiar? ¿Qué caminos hay? Porque seguro hay un montón. Es que es bien variado porque nuevamente hablar de AI es como hablar de economía. O sea, Ya, claro. ¿qué quiere decirte? Por algoritmos, machine learning, eficiencias, no eficiencias, predicciones, o sea, es bien variado y bien granular. Eso es bueno y malo. Seguridad. O sea, ciberseguridad también. O sea, es bueno y malo porque te abre el mapa. Es como hoy día tecnología. Ya no es como que soy ingeniero de software. No. ¿Qué eres? ¿Eres de backend, de frontend? ¿Estás metido en base de datos? ¿Estás metido en UX, en gestión de proyectos? O sea, es tan granular que te lo hace factible para que si alguien quiere aprender un pedacito de esto se pueda volver el experto. Es lo mismo en AI, ¿no? La cosa es qué quieres aprender. La ventaja del día de hoy es que hay tal conocimiento, estamos en la época en la cual puedes aprender lo que sea sin necesidad de ir a la universidad, entonces tú mismo tienes esto. Naciste 12 años muy temprano. Pero ahí está, o sea, como siempre le digo a todas las empresas, ahí están las tablas periódicas de todas las nubes. Dedícate a aprender una semana cada uno, o sea, por lo menos para entender qué hace, porque lo que más pasa es de que no conocen lo que hay. O sea, no es que ellos dicen, no existe. ¿Has buscado? No. Entonces, ¿cómo sabes que no hay? ¿Cómo afecta esto a los desarrolladores? Porque cada día se ve como, gracias a la inteligencia artificial, eh, es menos relevante, diría yo, la habilidad de poder programar desde cero, porque ahora simplemente le pides por estos interfaces de chat, por ejemplo, a esta inteligencia artificial que te desarrolle el código que luego pegas, o ya hasta cierto punto ahora también estoy viendo que gente escribe cosas y ya se desarrolla solo. O sea, sí y no, porque son distintos tipos de herramientas. O sea, como desarrollador, voy a hacer el ejemplo simil, como doctor. O sea, que la máquina pueda reemplazar al doctor, sí, eventualmente lo va a poder hacer, teóricamente, pero el doctor tiene ciertos tipos de instintos y edge que la máquina no tiene. La máquina puede tener mucho mayor precisión para operar, no se va a cansar y bla, bla, bla. Lo mismo pasa en tecnología. O sea, tú como ingeniero, como desarrollador, la creatividad a nivel de desarrollo es algo que la máquina todavía no tiene. Lo que sí te va a ayudar a hacer es mucho más eficiente. Y como siempre digo, la inteligencia artificial no viene para reemplazarte necesariamente en ciertos roles, sino para hacerte mucho más potente o ágil o eficiente en varios aspectos. O sea, si hablamos de ejemplos de inteligencia artificial, al ingeniero no lo va a reemplazar de un día para otro. O sea, lo va a hacer mucho más eficiente. Es decir, yo me voy a enfocar en cosas hipercomplejas que la máquina no puede. Y todo lo demás que lo haga la máquina, porque al final yo no doy valor en eso, yo más bien te cobro. Pero a ese programador que es un 6, 7 sobre 10, ¿qué le pasa? Porque sí, necesitas ese 8, 9, 10 que haga esas cosas súper complejas. ¿Qué pasa con el 7, 6, 5? Recuerda que ahorita es gratis este tipo de software, pero luego van a cobrar. Entonces la pregunta es, ¿cuánto me cuesta la persona, cuánto me cuesta la máquina? Porque todo va a costar, o sea, los ciclos de computación cuestan al final, entonces... Pero la habilidad de la máquina yo siento que es exponencial en comparación al humano. Depende de lo que estés haciendo. Si le pides hacer una página web simple, obviamente la máquina lo va a hacer 1000 veces mejor y sin errores.
pero depende a qué quieras llegar, ¿no? O sea, si tú le dices a la máquina, intégrame Salesforce o perdón, MuleSoft con ABC, ahorita no lo puede hacer. Y eso nos lleva también al tema de no-code, ¿no? Para mortales como yo en aspectos tecnológicos, el no-code para mí ha sido oro porque esta simplificación que acabas de describir es lo que me ha permitido a mí y a mis clientes crear páginas web, automatizar procesos del negocio con estas herramientas que simplemente, no, primero decides qué es lo que quieres hacer, que tenga el sentido, el why, y luego haces un par de conexiones sin saber código, simplemente es una secuencia de clics y estás recibiendo los beneficios que gente que sabe programar viene recibiendo desde hace décadas. O sea, ayuda y no ayuda. ¿Qué quiere decir eso? O sea, la tecnología es buena porque lo que te está permitiendo es que si antes tú estabas en un área de innovación, en un área de producto y no tenías a nadie de desarrollo y querías a alguien de desarrollo, te decían no hay presupuesto o espérate en la cola. Low code, no code lo que te permite es, ok, quiero hacer un experimento el día de mañana porque ya revisé lo que siempre le digo a todas las startups o empresas, ¿no? Primero, ve todas las startups que hay en el ámbito que tú quieres solucionar. Genial. Ya viste que no hay. ¿Tú lo quieres hacer? Usa una herramienta en low code, no code que te va a permitir hacer un prototipo o de repente hasta la versión final que te funciona para 10, 15, 100 usuarios. No necesariamente va a escalar a más porque tiene sus límites, tanto a nivel de tecnología como de costo. Porque al abstraerlo también te cuesta. Entonces, lo cual implica que tú tienes que pagar más. Pero te ayuda un montón para poder aterrizar estas ideas, como yo siempre digo, ¿no? Para hacer MVP es oro. Claro, porque al final, oye, ya no tengo que pedirle a nadie que me esté programando. Yo mismo cambio, pruebo hasta que ya sé que funciona. Y si luego de repente es una herramienta interna para tu empresa que lo van a usar 3 áreas y son 30 personas, ya está, ya no necesitas más. O sea, yo mismo le digo, con eso andas. Paga tu fee mensual y sé feliz. Pero si ya quieres escalarlo a más transaccionalidad o más gente, de repente necesitas pensar y decir, ok, voy a llevarlo a otra cosa. Pero te ayuda y te aligera esa capa, ¿no? Que antes necesitabas tener a tres o 2 personas ahí desarrollando contigo. ¿Qué otra tecnología dirías tú está subvalorada? O sea, hoy en día se escucha también de blockchain, de realidad virtual, realidad aumentada. ¿Hay alguna que tú dirías debería estar más en la mira, más en la conciencia de las personas? Es que depende. O sea, por ejemplo, en general, de las que has mencionado, ninguna me llama mucho. O sea, AR, o sea, realidad aumentada, lo puedes usar para miles de cosas. O sea, sobre todo para temas de industria 4.0, ¿no? Para el tema mecánico. ¿Te vas a comprar los nuevos goggles de Apple? Jamás lo haría. Si me los regalan, sí, si no, no. Que baje un par de miles de dólares de precio. Varios miles de dólares de precio. Entonces, porque eso es como el Google Glass. O sea, el Google Glass ya salió hace años. Pero era bien distinto. O sea, el Google Glass literal parecían unos lentes. Estas cosas son un maquinón en tu cara. Al final tu ojo es lo mismo. Ajá, solamente que uno lo tenía acá, yo lo usé. O sea, Nunca usé el Google Glass. o sea, lo que pasa es que por más grande que sea, tu ojo va a ver una pantalla. Entonces la pregunta que yo siempre, con Google Glass yo siempre decía, ¿vas a salir caminando con Google Glass? O sea, tu cerebro puede procesar 2 cosas distintas a la vez, mirar una pantalla y caminar. Yo creo que en 10 años va a ser bien grande. Realidad virtual aumentada. ¿Qué tecnología dirías tú que está, que todavía no suficientes personas le han dado bola, le han dado Las más importancia? antiguas. Las ¿Cómo tecnologías cuáles? más antiguas, tipo COBOL, las de mainframe, son las que realmente luego nos va a doler el zapato. Porque toda la gente que sabía se está muriendo. Un ingeniero de COBOL de mainframe, mira cuánto cuesta un costo por hora de uno de esos tipos. Te vas a poner a estudiar ahorita eso. ¿Dónde aprendes eso? Librito en línea, o sea, son los mainframes que usan los bancos, las aseguradoras, las aerolíneas, porque te manejan muy bien la cantidad de transacciones que maneja una aerolínea, un banco y un seguro, ¿no? El problema es que es un software bien antiguo, que por ejemplo yo no tengo la menor idea de cómo manejarlo, pero si tú ves los avisos, o sea, se vuelve lo retro, ¿no? Esa tecnología, acuérdate de mí, luego va a ser bien pedida, porque, a ver, reemplaza un core bancario. O sea, claro, si empiezas de cero como Nubank, es otra historia. Pero si tienes un core de algún banco antiguo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pasa cuando ya no haya más ingenieros y la Ouija ya no funciona? ¿Qué otras habilidades dirías que son oportunidades para aprender? Soft skills, comunicación. En este mundo en el que todo está distribuido, mucho de lo que va a afectar es la cultura de las empresas. Entonces, el tema de cómo te comunicas, cómo haces engagement, cómo mantienes la cultura es para mí más importante que la tecnología. Porque nuevamente, vuelvo a lo mismo. Tecnología, ya nos sentamos 2 semanas y vas a aprender. Por la buena o por la mala. Pero el tema de cómo hago que la gente entienda el porqué, que se enganche, que realmente crea en lo que estamos haciendo,
Es bien difícil. O sea, si era difícil en la misma oficina, por eso te pegaban por todo lado todas las frases motivacionales, imagínate de manera remota. Ahora, imagínate a alguien nuevo, que de repente por COVID ni siquiera fue a la universidad, su primera chamba ha sido por Zoom. ¿Cómo lo integras? Eso para mí es más difícil que cualquier tecnología o todo lo demás. ¿Qué has aprendido tú sobre ese tema? Por ejemplo, yo sí siento que siempre fui un relativamente buen comunicador, ¿no? Por ejemplo, en el colegio, la típica que hay un proyecto que tienes que hacer una parte escrita, ¿no? El trabajo, y luego presentarlo. Siempre era como que, no sé, pues 15 en el trabajo, 18 en la presentación, ya, sube el promedio. Ahora con este podcast, creo que ha sido una buena iniciativa para seguir desarrollando eso. Obviamente el hecho de haber empezado una agencia y como ya hablamos, la agencia requiere de muchos colaboradores, ha sido en verdad sumergirme a contratar personas, despedir personas, crear cultura. Entonces ese ha sido como que mi bootcamp, ¿no? Entre que el podcast y el emprendimiento. ¿A ti qué te ayudó o qué consejos tienes sobre cómo desarrollar estas habilidades? O sea, lo principal es aprender a escuchar. O sea, de repente, por ejemplo, como tú mencionabas, en tu caso, de repente tú por naturaleza eres mucho mejor comunicándote, pero en tecnología a veces cuesta. Y sobre todo cuesta decir que no, o cuesta decir no entendí, porque el perfil es distinto. O sea, cuesta, ¿cómo se dice? Lidiar con el conflicto. Entonces, el conflicto no es malo, siempre y cuando sea algún outcome, ¿no? Bueno o malo. El problema es que pelear por pelear. Entonces, en tecnología a veces pasa eso, que ¿cómo le digo al cliente que no? ¿Cómo le digo al cliente que eso le cuesta? ¿Cómo le digo que esa idea está mala? ¿Cómo le digo que la calidad del equipo no es buena? O sea, ¿cómo me enfrento? Y esas son las cosas que en persona eran difíciles, imagínatela por Zoom. Y eso es lo que hemos aprendido nosotros, por ejemplo, de cómo mantener esa cultura de manera híbrida. O sea, ni siquiera híbrida, remota, porque no tenemos oficinas. ¿Ya no tienes oficinas? Ninguna oficina, todo es remoto. Yo también estoy remoto. ¿Qué te ha ayudado a ti? Hay un libro que recomiendo que se llama Remote, de los fundadores de Basecamp, que es bien bueno. Hay otro que también se llama de los mismos fundadores de Basecamp, Jason Fried y David Hannermeyer Hanson. It Doesn't Have to Be Crazy at Work, también es otro bueno. ¿Qué te ha ayudado a ti y al equipo de Tecton? O sea, nos ha ayudado que teníamos una cultura bien sólida. O sea, ya seamos medio híbrido pre-COVID, o sea, porque al final no era que estuvieras sentado, sino que trabajaras, pero era chévere tener el espacio en el cual tuvieras a la gente, y más que trabajar era entender cómo te iba, o para las reuniones, para proyectos claves, no tanto por tirar tecla, como digo yo, no, porque eso lo puedes hacer en cualquier lado. La cosa es la integración con la gente y sobre todo ayudar a la gente nueva, que les hacemos onboarding, a que se integren rápidamente y entiendan cómo funciona, ¿no? Porque mucha gente viene de otra cultura en la cual, por ejemplo, es la jerarquía. En nuestro caso no hay jerarquía. O sea, si ves algo malo, arréglalo. O sea, no tienes que pedir permiso al directorio para cambiar algo. O sea, simplemente hazlo, ¿no? ¿Qué les ha funcionado para que estos nuevos colaboradores se integren bien? O sea, obligarlos a que cuenten... No, ni siquiera. Lo que hacemos es, si bien no tenemos oficina, tenemos espacios en los cuales alquilamos así como esto, coworking, esa WeWork comunal, en el cual hacemos pues, ok, ha entrado 4 personas nuevas esta semana, ok, hagamos una mañana en la cual pues va parte del equipo, almuerzos, integraciones, dinámicas en el cual se pueden integrar, porque nuevamente no es tanto el trabajo, porque el trabajo ya sabemos que lo puedes hacer en tu cama, en el baño, donde sea, porque al final sale y eso es controlable y manejable y no me preocupa, ¿no? Nuevamente, no es tanto la jerarquía, sino que la gente realmente se sienta, tenga ese sentido de pertenencia que no muchas empresas logran hacer, ¿no? Mucha gente dice, yo trabajé y me fui y ni me acuerdo qué hice. Ya, no queremos eso. Migrando ligeramente de tema, saliéndonos un poco de tecnología, como mencionaste, tú ya no estás en Tecton, pero igual estás emprendiendo, estás empezando negocios. Mencionaste que tenías una holdco, o sea, una holding, estás tratando de empezar tal vez varios negocios. Sí. ¿De qué se trata esto? ¿A dónde estás metido ahora? O sea, lo que pasa es que hay mucha gente que en el tema de emprendimiento está buscando pues los unicornios, que quiere hacer los productos mágicos. Y si bien lo respeto, yo lo que trato de también es ver otro tipo de negocios que a la gente le llaman the boring businesses, ¿no? Y que al final son negocios tradicionales, pero que con tecnología pueden crecer 100 veces más. Yo creé el holding que se llama The Boring Holding y justamente lo que trato de hacer es comprar o ayudar a esos negocios o invertir en ellos, ponerles un twist de tecnología y hacer que vendan muchísimo más, ¿no? Sobre todo por la métrica, y eso está enfocado en el mercado americano, por el tema de los baby boomers, ¿no? Hay una cantidad brutal de baby boomers que se están retirando y no son negocios malos, solamente que no hay nadie que los quiera manejar.
Porque los hijos o los nietos dicen, yo no quiero manejar, por darte ejemplo, ¿no? Un car wash. Yo no quiero manejar un hotel. Yo no quiero manejar una empresa de real estate. Yo no quiero manejar una empresa de ABC. Yo quiero crear productos que vayan a llegar a la bolsa. Y está bien. ¿Has visto el contenido de Cody Sánchez? Sí, claro. Ella, o sea, crea una marca alrededor del concepto que acabas de escribir, de que hoy hay estos baby boomers que están retirando, tienen negocios que, de nuevo, son aburridos, ¿no? Porque es el car wash, es ese tema inmobiliario, etcétera, etcétera, pero que son muy rentables, son cash flow businesses. Correcto. Y no solamente eso, sino que por el mismo hecho que no les han metido tecnología, uno puede agregar tecnología. Y esto va desde el tema de la gestión, por decir tonterías, ¿no? De la gestión de inquilinos y ponerle software, porque nunca han tenido, y todo era por mensaje texto o por email, hasta chapas electrónicas, pasando por los car washes, que la gente dice es aburrido. Sí, pero hay tecnología que te permite hacer que sean mucho más eficientes, eco-friendly, puedas cobrar por tarjetas de crédito, por más tonto que suene. Todos esos son como monedas a veces. Entonces tú le pones un POS y ya empezaste a vender más. ¿Cuándo decidiste que querías hacer este tema de la Holco? O sea, ¿Cómo nació la idea? O sea, la idea nació en realidad porque si bien quiero hacer productos de tecnología y todo lo demás, quiero ver cómo es el otro lado. O sea, quiero irme hacia el otro lado que es, ok, son negocios de brick and mortar. ¿Cómo puedo hacer para ayudarlos con tecnología a que puedan crecer más? Y ojo, no hay una estrategia fija todavía. Me refiero, yo soy mucho de quedarme con los assets en general mientras produzcan cash flow. Porque al final son como cash cows. Eso es lo que hace Warren Buffett. O sea, Warren Buffett también es un tema de negocios de cash flow. Y luego con ese cash va viendo dónde está la oportunidad. Lo voy a reinvertir, no reinvertir en el mismo negocio que creó ese cash, sino en otro del holding, ¿no? De Berkshire, o compran otro nuevo negocio donde ven una oportunidad. Algo parecido, porque claro, hay veces que tú puedes comprar de repente 100 car washes y de la nada le creas una marca y ya es algo distinto y es algo mucho más de valor, lo puedes vender porque hay ciertas cosas que nunca van a cambiar, ¿no? Mientras los carros existan, vas a tener que lavarlos. Mientras la gente viaje, necesitas hoteles. Mientras la gente construya con drywall en Estados Unidos o plywood, vas a necesitar contractors. El clima no está haciéndose más frío, entonces AC companies vas a necesitarlas, ¿no? El tema es cómo haces para darles tecnología a estos negocios que todo el mundo los ha dejado de lado, por así decirlo, ¿no? Lo haces con tu propio cash, deuda, inversionistas. Deuda y propio cash por ahora. Estamos empezando chicos porque lo que queremos es justamente tener suficiente street credit para decir, mira, lo que he hecho 3 años con esto, ahora sí vamos a buscar inversionistas, ¿no? ¿Y cuál es el modelo? De nuevo, sé que todavía se está desarrollando, ¿no? Pero es distintos partners en distintos negocios. No, el holding es dueña de la mayoría de las empresas. O sea, hicimos 2 modelos. Uno que era, vamos a crear algunas y vamos a comprar otras. El crear es bien difícil. O sea, me había olvidado lo que era ser emprendedor y es bien duro y por lo cual dijimos, oye, crear, a menos que no haya nada, lo vamos a crear. Si no vamos a comprar. Y el comprar estamos viendo pues negocios de factoring, negocios de real estate, negocios tal como lo dice Cody Sánchez, desde comprar contractors hasta limpiar cemento, ¿no? Porque al final, si tú te encuentras una cadena de valor en esto, luego armas toda una vertical, ¿no? Que es bien linda y que luego la puedes tener como cash cow o la vendes a un private equity. Siguiendo el contenido de ella también menciona de que a veces no tienes que ni siquiera tener el dinero porque compras el negocio y con el mismo cash flow de ese negocio vas pagando el costo de haber adquirido la empresa. No todo el mundo te acepta eso y también tiene sus pros y sus cons. O sea, ella te está diciendo el lado bonito, pero el lado complejo es que el otro está de acuerdo, hay mucha línea, hay mucha letra chiquita, ¿no? Yo prefiero agarrar y pedir un SBA loan o un loan per se, contra el activo y sobre eso pues obtener el ownership de la propiedad. ¿Y hay un porcentaje típico que tú buscas tener de participación en estos negocios? O sea, la idea es comprarlo 100%. O sea, pero como el holding, pero en el holding hay otras personas. No, holding todavía no, nadie. O sea, One man show. Hasta ahora. Porque estamos probando, ¿no? La cosa es estamos, ¿quiénes somos? El equipo. Lo que pasa es que una cosa es que hay socios y otra cosa es que hay empleados, ¿no? Somos un equipo chico de 5 o 6 personas que está... ¿Qué roles cumplen esas personas? Todo un poco. Cuando empiezan todo el mundo, como te dije, todo el mundo es chef. Todo el mundo hace a veces de analista, todo el mundo hace a veces... ¿Cuál es el background de estas personas entonces? De todo. Hay de todo, porque tengo gente que tiene background de finanzas, otros que son contadores, otros que son más de producto, otros que son abogados. A veces hay abogados que están viendo temas de negocios, yo estoy viendo temas legales. ¿Cuántos negocios van y cuál fue el primero? El primero es uno que se llama Equals 11, que es un tema de una consultora de Salesforce.
Ya, me O gusta. sea, que porque, nuevamente, Salesforce es todo un universo, igualito que hay, Salesforce es todo un universo brutal y gigante, ¿no? Entonces, si ves la estadística de Salesforce, sigue creciendo y va a ser el próximo SAP y bla, 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 y es como que, ok, ¿hay necesidad de talento, sí o no? Entonces nos mandamos a hacer una empresa de Salesforce para ver cómo va, ¿no? Recién va un año. Y ahí mencionaste que inmobiliaria, real estate. Claro, inmobiliario, yo a título personal invertía en real estate porque me encanta. En Estados Unidos lo que estamos haciendo es buscando comprar multifamilies que estén de clase B o estén un poco chancados. Clase B quiere decir que son de los 80, 90 de repente, pero no les han metido mucho amor por X y Y razones. Entonces lo compras, le haces un lift y te lo quedas, ¿no? O puedes hacer ampliaciones dependiendo de lo que haya. Y te lo quedas dentro del portafolio. ¿Todo para vivienda residencial o también para alquiler, tipo Solo Airbnb? No, cero Airbnb, vivienda ¿Por qué no tradicional. el tema de Airbnb? A veces escucho o veo en internet que hay gente que está tratando de hacer un negocio en base a Airbnb. Así como escribiste en la consultora de Salesforce, hay gente que se está colgando del éxito de Eso es más Airbnb. hotelería que real estate para mí. Eso es otro negocio. Pero no te gustaría No, meterte pues ya ahí. lo he hecho y es pesado. ¿Por qué? Porque depende de las personas, depende de los reviews, depende si no les gustó, si amanecieron de buen humor, de mal humor. Es hotel, o sea, literal es como un hotel, porque al final estás dando customer service que es pues, si la almohada no estaba suave, yo que sabré que tu cabeza pesa tanto, pues, o sea, ¿me entiendes? Entonces son cosas que al final, cuando tú analizas el retorno, sí, te da mucho más, pero ¿a qué costo? O sea, no es como que hago el triple haciendo lo mismo, no. Tienes que meter gente, tienes que tener una serie de coordinaciones. Hay otro riesgo. ¿Qué pasa si viene otra pandemia? A, B, C, D. ¿Qué te gusta? Cuéntame ahí el espectro Real de estate. posibilidades de... No, en general, o sea, de The Boring... ¿Cómo es? O sea, The Boring Holding, The Boring Holding. lo Me que queremos, gusta. lo que queremos es empezar a comprar negocios justamente aburridos porque vemos que podemos armar una cadena de valor. Tanto Sí, pero para... ¿a ti cuáles te interesan? Yo soy más de real estate. O sea, todo lo que esté relacionado con real estate, ¿no? Porque ahorita yo compro la propiedad de repente para mejorarla. Voy a trabajar con contractors. Si sigo creciendo, compro esas empresas de contractors. Si luego me va bien, ya compro la tierra y yo construyo. Y luego voy a construir con una empresa. Y luego de repente compro una empresa de construcción y yo empiezo a tener que comprar tierra y yo empiezo a construir. Y te das cuenta que voy Y te armando. integras verticalmente. Claro, yo empiezo a hacer todo lo que quiero. Porque al final más dinero haces en construcción que en cualquier otra cosa. En general, en real ¿Cuándo estate. descubriste eso? No, desde hace años. O sea, solamente que poco a poco lo estaba haciendo. Porque era el hobby que tenía, o sea, de real estate. ¿Y por qué mencionaste de que tienen el enfoque en Estados Unidos? O sea, ¿crees que esto es viable en Latinoamérica? Sí, pero mi paciencia no da. Lo que pasa es que allá es mucho más sencillo todo, en general, desde la construcción. O sea, acá construyes con toneladas de cemento y concreto. En Estados Unidos son maderitas. Entonces, remodelar algo en Estados Unidos es literal, cambias el plywood, cambias los tiles y ya está. O sea, estás hablando que los tiempos son mucho más cortos. En Perú no. El tema de hacer financiamiento, ¿no? Acá todo, o sea, nuevamente, no es que no se pueda, depende de cada emprendedor, depende de cada inversor. O sea, yo jamás invertiría duro en real estate en Latinoamérica porque no es la velocidad que me gusta andar. En Estados Unidos te dan dinero, te dan crédito, las tasas son mejores o eran mejores, es más fácil conseguir contratos de cierta manera, entonces es distinto, hay más opciones. A mí me encanta lo que estás haciendo. Yo sigo bastante este contenido, principalmente en Twitter, de gente que ahora quiere hacer su Holco y hay conferencias del tema de un montón de dueños de Holco. Eh, Creo que entiendo también por qué se presta para ti, por tu personalidad, también por el tema de servicios y que has trabajado con un montón de negocios y tienes la experiencia, ¿no? Siendo este bombero con distintos tipos de negocios, algo que, de nuevo, yo también he pensado para mí, yo siempre pensaba, ok, la agencia trabaja con un montón de clientes, pero cada vez más quiero ese mismo trabajo de marketing digital y growth, aplicarlo para negocios que son míos, ¿no? Pero también obviamente tengo el entendimiento y aprendí de que ok, si trato de abarcar tres negocios a la vez, lo más probable es que a los tres les vaya mal, en lugar de... Y lo que debería hacer es consolidar uno y luego pasar a lo que tú estás haciendo ahora. Correcto. ¿Qué tipo de personalidad crees que se presta para empezar una Holco? Para alguien que, de nuevo, quiere tener varios negocios y sacarlos adelante y dentro de lo posible que se integren entre sí. O sea, saber reclutar y saber delegar. Tienes que tener un operador para cada uno de Sí, estos, claro. ¿no? Por eso, o sea, es saber contratar y luego dejarlos que operen. Porque si no, no funciona, ¿no? Ubicas a Andrew Wilkinson de Tiny. Me suena. Él tiene, o sea, empezó como una agencia de diseño,
¿no? Entonces ellos crearon el primer app de Airbnb, creo, Pinterest trabajaron, o sea, es un canadiense que desde Canadá, así similar a ti de cierta manera, estuvo ahí en los inicios de este mundo de startups. Claro. Creo que también trabajaron con Uber. eh, entonces, no, vendían a Estados Unidos, costos Canadá, hicieron un gran portafolio y ahora tiene un holding que ahora ya desde hace unos meses está listado en bolsa Claro. y tienen pues, no sé, pues 40 negocios, ¿no? Y muchos de ellos relacionados entre sí, diseño, agencias, Es que también. busca sinergias, o sea, al final es lo que te va a ayudar a ser más eficiente. ¿Qué es lo que más te ha gustado y lo que menos te ha gustado de este proceso de Holco? ¿Algo que te agarró desapercibido? No tanto, porque tengo buenos mentores, pero el tema, lo que me agarró o lo que no me gustó fueron las tasas de interés que están duras, ¿no? Por la economía global en general, ¿no? Ojalá hubiera empezado este holding a pre-COVID, cuando las tasas de hipotecas eran 3%, 4%. ¿Qué consejos te dieron estos mentores? No hay mejor momento que ayer, o que hoy día, ¿no? O sea, no esperes a que, mañana va a haber recesión y va a bajar. O sea, empieza hoy día de una vez. O sea, no esperes. Y lo que repito y repito, ¿no? Contrata buena gente. Ponla en el lugar correcto, porque tú puedes contratar buena gente y si no la pones en el lugar correcto, tampoco funciona. En un operador que buscas, eso es algo que yo estoy buscando y tengo que aprender qué buscar en O esa sea, persona. yo lo que busco es que sea pensamiento crítico, ¿no? Critical thinking, growth mindset, o sea, que no tenga miedo a equivocarse, que tenga autonomía, que pueda aprender y desaprender. Porque normalmente hoy día es operador de A, mañana vas a ser de B, pasado de C. Entonces, necesito alguien que sea flexible, ¿no? Como siempre digo, necesito alguien que sea como el agua. El agua se adapta a lo que lo pongas. Entonces, ese tipo de personalidad. Hablando de estas oportunidades de negocio, me encantaría que des tu perspectiva sobre cuáles te parecen buenas ideas de negocio para alguien que no tiene capital, para alguien que tiene una computadora, celular y conexión a internet, tiene tiempo, tiene ganas. ¿Qué le dirías? Que sea un freelancer, que empiece una agencia o una consultora, que empiece un e-commerce, que empiece un SaaS. O sea, depende de lo que quiera hacer porque cada persona es distinta, pero lo que más, o sea, si estuviera sentado en esa situación que no sé qué hacer y tengo computadora, internet, tiempo, me pondría a vender. Porque tú al final, la generación de leads es lo que más dinero te puede dar. Porque saca tu cuenta, tú al final puedes empezar a generar leads a distintas empresas y cada lead lo puedes vender por, nuevamente, son las empresas de servicio, no producto. Cada lead lo puedes vender en 300, $1,000, $2,000, dependiendo del tamaño de la empresa. Entonces, imagínate que cierres 5 a la semana, una por día. Ya estás hecho. Eso es lo que vi, o sea, así me la tomé yo, ¿no? O sea, cuando empecé en la universidad, igual que tú, fue eso, o sea, tenía una computadora, celular, conexión a internet, tiempo, porque estaba en clase pero no escuchando, Claro. y nos pusimos a vender, ¿no? En aquel entonces, creo que tal vez un error hubiese una mejor idea seguir tu camino de frente, empezar por el mercado americano. Tengo el inglés, o sea, A1 para hacerlo. Pero igual fue esas ganas de nuevo, de mirar un problema, hablar con estos clientes, tener esta conversación más consultiva. Claro. Ellos decían, lo que yo quiero hacer es hacer tales publicaciones en Facebook. Yo estaba, pero ¿por qué quieres estar en Facebook? Así como, de nuevo, como tú hacías, ¿no? El why. E ir armando ese portafolio. Creo que high ticket, en mi experiencia, es mucho más fácil de hacer rentable que empezar, por ejemplo, un e-commerce de, no sé, una marca de ropa que estás vendiendo prendas a $30. Es difícil. Es mucho más fácil lo que tú dices de, oye, aprende alguna habilidad. No, obviamente trata de que sea una habilidad requerida en el mercado, donde no hay mucha oferta, muchos proveedores, y trata de aprender a vender algo tal vez al inicio por $500 y luego $1,000 y luego ya llegas a las decenas de miles, ¿no? O sea, aprender a vender es lo que realmente al final te sirve en cualquier carrera, en cualquier posición, porque siempre estás vendiendo, ya sea tu idea, tu equipo, tu empresa. Y eso es algo que aprendí yo cuando estaba trabajando en Wisconsin, porque yo era bien tímido y me mandaron a ser mesero. Entonces, tenías que de una otra manera vender y eso es lo que se llaman los mundos paralelos. El mundo paralelo es cuando, o sea, y eso me lo explicó otro mentor, ¿no? Que de repente tú eres financiero, ok, te voy a poner de barista en Starbucks. Solamente para que veas, tu cerebro piense de otra manera. Y lo que yo hice inconscientemente fue eso, ¿no? Yo venía de la computadora, no salía de mi cuarto, a empezar a ser mesero, ¿no? Luego entré en marketing, fui lineador. Entonces mi cerebro empezaba a tener otro tipo de perspectivas, las cuales me abrieron la cabeza para ver, ok, genial, ventas. O sea, al final es vender. Tú ahora estás como mentor en Endeavor, ¿no? Sí. Y director. Bien. Sí. ¿Cuáles son las típicas fallas que ves en emprendedores primerizos o gente que tal vez está a los inicios del camino? No piensan, muy pocas personas piensan en grande. Todo el mundo tiene miedo a
agarrar un mercado más grande. ¿Qué es grande? Comerse el mundo. O sea, ¿por qué piensas que Lima es tu universo? No, tu universo es el mundo. O sea, trate cosas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Fallas, aprendes. Ya está, listo, move on. Lloras un rato, se acabó. Eso es lo que... El problema es que no se la creen. El latinoamericano no se la cree. Luego viene alguien de Israel o de Londres o de otro lado y se la cree y se la cree y salen las cosas, ¿no? ¿Qué otro error ves? Muchos, por ejemplo, de nuevo, hemos hablado... Tú no has recaudado capital. No. Sí he invertido capital, pero no he recaudado. Hoy en día, y yo tampoco, y probablemente no voy a seguir ese camino, o sea, me gusta más el camino que has seguido tú. Si bien entiendo la necesidad de recaudar capital para muchos modelos de negocio, pero para la mayoría no es necesario, diría yo. Depende, o sea, el capital lo requieres, en mi perspectiva, para acelerar crecimiento. Cuando ya tienes algo que funciona y que la gente quiere. Y cediendo y teniendo en cuenta lo que eso lleva. O sea, no es gratis el dinero, ¿no? O sea, si levantas plata de un private equity o de un VC, te van a respirar en la oreja porque, obviamente, te acaban de dar millones, quieren crecimiento y te van a estresar, ¿no? Lo cual no es bueno ni malo, va a depender. No es como ir a la bolsa. ¿Quieres ir a la bolsa? El camino es así. Entonces, estate preparado para que es el camino. Va a depender de lo que quieras, ¿no? Pero me imagino que la mayoría de personas con las que tú te estás juntando a asesorar sí están siguiendo ese camino de recaudar capital. Claro, y el problema es que muchas veces pasa de que al momento de no saber cuál es el mercado en el mundo, ya perdiste, pues porque ¿para qué te daría plata para que vayas solamente a un lugar tan chiquito como Perú? Ya de ahí ya te dejé escuchar. Ok, ya digamos que alguien está pensando en grande. O no piden suficiente dinero, ¿no? Ah, no, con $100,000 la hago. Es como que tú, eso no te alcanza ni para un mes, o sea. ¿Qué otros errores estás viendo? Ya más como... Tal vez cómo manejan sus tiempos, cómo se organizan. Es más que nada el tema de no crecer, no saber vender. Porque muchas veces, no sé cómo vender. Si no sabes cómo vender en Perú, tampoco vas a saber cómo vender en Estados Unidos, ni en ningún lado. Acelerar el crecimiento, el sentido de urgencia, ¿no? O sea, muchas startups en la TAM en general pasa de que, no, en 5 años vamos a llegar a otro mercado. En 5 años ya cambió el mundo. O sea, de repente ya no hay ni mundo. Entonces, un poco meterle el sentido de urgencia, creo yo. ¿Hay algo que tú hubieses hecho diferente en tu camino de emprendedor, un aprendizaje por ahí? Yo lo que hubiera hecho es de repente levantar dinero, por más raro que suene. Para Tecton. Claro, porque Globant levantó dinero, por eso creció tan rápido. O sea, creció rápido. También te sacaban varios años, ¿no? Pero... O sea, me sacaban buena cantidad de años, ¿no? Pero digo ahorita, pude haber levantado dinero y de repente hubiera triplicado el tamaño de la empresa para el día de hoy, ¿no? Cierto costo, pero yo no entro mucho en los juegos de What If, o sea, es la única idea que se me ocurre. ¿Hay un status quo que tú rechazas de este mundo de emprendimiento de startups? ¿A una opinión poco popular? O sea, mi opinión es, yo siempre soy un poco radical, ¿no? O sea, no es que esté mal que la gente quiera hacer unicornios o que estemos buscando unicornios, pero yo prefiero camellos, crear camellos. O sea, empresas que realmente soporten todo, ¿no? O sea, yo voy más a revenue que a algún día voy a llegar a la bolsa o cuando tenga 10 millones de usuarios voy a hacer profit. Que no digo que esté mal, hay empresas que lo van a hacer y está perfecto, pero yo prefiero incluso ayudar o invertir en gente que ya está vendiendo. Entonces, como ya vendiste 10, ¿cómo vendemos 100? Y luego vendiste 100, ¿cómo vendes 1000? Vendiste 1000, ¿cómo vendemos 10,000, 100,000, ¿no? Un poco más pies de plomo. Yo también siempre me veo más conectado con ese camino. Lo cual no quiere decir que no levantes capital, pero profit first, como digo, ¿no? Porque si no, empiezas a timbear prácticamente. Sí, hay muchas startups hoy en día que, o sea, de nuevo, llegaron a los millones en facturación bootstrap y luego se dieron cuenta como que ok, vale la pena recaudar 20 palos para ya llegar al siguiente nivel y se volvieron unicornios. Claro. Pero nunca fue un plan al inicio necesariamente. No, tienes los otros que sufren de concursitis, ¿no? Van de concurso en concurso ganando y tú le dices, oye, ¿ya has construido producto? No. ¿Cuántos clientes tienes? Ni uno. Entonces, ¿de qué sirvió, no? ¿Qué es lo que más te gusta de emprender? ¿Por qué lo sigues haciendo? ¿Por qué te gusta este juego de negocios? El riesgo. Me encanta vivir al límite, si no me aburro. Que todo es nuevo, siempre va a haber un problema que resolver. Si haces una empresa, o va a ser el problema de la gente, o va a ser una pandemia, o va a venir la crisis, o mañana te cae un misil de Ucrania, o algo. Entonces, eso es lo que a mí me encanta porque te mantiene activo. O sea, si no me aburriría. O sea, si me pusieras a hacer lo mismo todos los días, muero. Este podcast está basado sobre la idea de que personas autodidactas pueden lograr lo que quieran hoy en día. Como mencionaste al inicio de la conversación, tú odiaste la universidad y todo ese camino tradicional. Y en líneas de lo que acabas de decir, de que siempre hay problemas por resolver, siempre hay cosas que aprender, el mundo va a seguir cambiando.
cómo tú te adaptas, cómo tú aprendes. Ahora, voy a hacer un comentario sobre el tema de la universidad. El hecho que haya odiado mi universidad no quiere decir que la universidad sea mala. O sea, solamente aclarando. Lo que pasa es que yo busco en una universidad, o esperaría de una universidad, una entidad educativa, es que te motive a ser mejor o que te ayude. O que las personas que dicten realmente te enseñen algo de valor, ¿no? Como yo cuando empecé, fui a mis profesores y les pregunté cómo cobro. Y un tipo me dijo, cobra por línea de código. Que creo que fue, o sea, sin saber yo, me reí. O sea, entonces lo digo por si acaso, la universidad es buena siempre y cuando haya gente que realmente motive a los alumnos, ¿no? Porque yo tenía profesores que me decían, esto es difícil, esto es complejo. Entonces, ¿cuál es tu chamba, Leo? O sea, tu chamba es hacer que esto sea fácil. Entonces, y lo digo porque yo también incluso doy charlas de dicto en universidades y lo que me encanta es hacer las cosas que ellos piensan que son difíciles, volverlas fáciles para que lo puedan hacer, ¿no? Por si acaso. Entonces, eso va por ahí. Y ahí tu pregunta era, se me fue. ¿Cómo aprendes actualmente? ¿Cómo aprendo? Mayormente es haciendo. O sea, obviamente leo un montón, ¿Tipo qué? libros de todo tipo. Pero más libros, hay gente que dice que lee papers. No. Yo leo libros, o sea, desde Ben Horowitz, de Hard Things About Hard Things, desde que por qué la gente cree en cosas raras, all the way to libros de tipo Good to Great. O sea, me refiero a más de negocio, ¿no? Blogs. Blogs no tanto. O sea, prefiero leer el libro porque del libro saco más cosas yo y aparte me abstrae. Si estoy en la computadora no puedo leer bien porque me revientan las notificaciones. Entonces agarro el libro en papel y me voy a leer. La otra cosa que aprendo es haciendo. O sea, hago un montón de experimentos, ¿no? Yo tengo como 2 experimentos al año, ¿no? Independientemente de lo que sea. Como que, ok, vamos a probar esto. ¿Podemos obtener créditos si hacemos un LLC, sacamos Secure Credit Cards para ver si nos da un loan? O sea, el papel dice que sí. La única forma de ver si funciona o no, vamos a hacerlo. Vamos al banco, demos los papeles, a ver si se puede. No se puede. Ok, ya sabemos. ¿Podemos vender por Amazon comprando desde China? Todo el mundo dice que se puede. Vamos a ver si se puede hacer. Entonces, ¿Cómo sabes cuando te estás diluyendo demasiado? Cuando estás apuntando en demasiadas direcciones, aprendiendo demasiadas cosas en lugar de decidir qué es importante y enfocarte y profundizar sobre ello. yo tengo como ciclos que lo divido, trimestres, ¿no? Un trimestre que me puedo diluir, después de trimestre, igual como lo que hacía en la universidad. Después de trimestre yo mato cosas y me enfoco en 3. Y de ahí vuelvo a diluirme y luego vuelvo a enfocarme. En general, trato de hacer así, como para que... En Tecton también fue así. En general, siempre. Porque en Tecton hay experimentos de venta. Ok, vamos a poder venderle a empresas del gobierno, sí o no. Probemos 3 meses, a ver qué sale. 3 meses es más que suficiente para poder tener un resultado. O sea, yo estoy en contra de hacer experimentos 1 año, 2 años. No, 3 meses y esto va o no va, punto. De repente, no te estás indeciso, pero esperas otros 3 meses para volver a hacer otro experimento. Y así te la puedes pasar haciéndolo. Kenneth, esta conversación ha sido una metralleta de preguntas de mi parte. Está bueno. Has aportado muchísimo valor, me encanta. Quiero acabar con una dinámica que solemos hacer. Varias preguntas, lo primero que venga a tu mente. Dale. Cuando piensas en la palabra exitoso o exitosa, ¿quién se viene a tu mente? ¿Quién se viene a mi mente? Bill Gates. ¿Qué es algo que tú crees que otras personas dirían que por creer eso estás loco? Que todo es posible. Yo creo que todo es posible. De una u otra manera. Y la gente me dice que estoy loco por pensar eso. Oportunidades de negocio que ves que alguien que está escuchando esto podría abarcar. Ventas. Dedíquense a ventas porque es lo que más falta en el mundo. O sea, buenos vendedores. ¿Qué herramientas, softwares usas en tu día a día para gestionar tu negocio y tu vida? O sea, la típica, ¿no? La suite de Google, Slack, Jira, Grammarly es mi compañera de almohada. Por ahí me quedo. O sea, no, lo básico. Si pudieras tomar un café o cerveza con cualquier persona histórica, ¿quién sería? Benjamin Franklin. ¿Por qué? El creador de Estados Unidos. El tipo es un genio. ¿Qué le preguntarías? ¿Cómo hiciste el sistema de correos? ¿Cómo se te ocurrió el sistema de correos? O sea, si lees la biografía de Benjamin Franklin, el tipo es un genio. Y nunca fue a la universidad. Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar. Que les metan miedo, les generen riesgos innecesarios a las personas. El no puedes. Cuidado que te puedes caer. Cuidado que puedes fallar. Mejor no salgo de mi cama, ¿no? O sea. Si pudieras hacer 2 horas de trabajo a la semana, ¿qué harías en esas 2 horas? Pensar. Y luego dirigir a tu equipo. Así es, pensar. De esas 2 horas dedicaría las 2 horas a pensar. Que es algo que no podemos hacer normalmente por todo el ruido que tenemos en la cabeza. Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería? Granjero. Granjero. La paz mental, pensar todo el día. Y claro. Mejor compra de $100 o menos. Comida, o sea, yo soy comida. ¿Cuál es tu plato favorito? Depende del país. Acá sería pollo a la brasa. Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver. ¿Qué escribirías? Créansela.
¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado? Paciencia. Tener paciencia. ¿Cómo lo desarrollas? Contar hasta 3 y... O sea, aguantar, respirar. ¿Meditas? No. ¿Libro que más has recomendado? The Hard Things About Hard Things de Ben Horowitz. ¿Película que más has recomendado? La de McDonald's, The Founder. Buena. Y la última, la mejor inversión que has realizado. Puede ser de dinero, tiempo, energía. Tecton. O sea, puse $400 y resultó buena inversión. Salió bien, yo creo. La mejor inversión que he hecho. Kenneth, muchísimas gracias por venir. Me encantaría repetirla. Tenemos muchos intereses en común. En verdad, aprendo mucho cada vez que converso contigo. ¿A dónde quieres dirigir a los oyentes de Era Digital? Yo les diría que se crean, que realmente pueden hacerlo, que experimenten, que prueben, que fallen con parámetros. O sea, tampoco es tirar sus ahorros, pero que experimenten. O sea, lo peor que puede pasar es que van a fallar. Y si quieren leer sobre eso, lean el libro de Growth Mindset, que te va a explicar por qué estamos fregados desde chiquitos, con el tema de que te equivocas, no te caigas, y esto y el otro, y te arruina la química del cerebro, ¿no? Mientras el otro lado está como aprendo. Eso es lo que les diría. Consejazo. La repetimos. Gracias por venir. Buenísimo. Gracias.